Hola, buenas. Hoy vamos a ver el tema de jugar con el cambio. Es un tema un poco rarete también, como ya vengo trayendo cosas ya un poco más profundas. Vamos a hablar sobre este tema que es algo muy relativo a los personajes. Cuando otras veces hablamos mucho sobre el máster y tal, no, esta vez es algo importante para el personaje jugador. También es importante en cierto modo para el máster cuando interpreta personajes de jugadores, pero principalmente para las decisiones del personaje jugador. Es una manera de hacer que nuestros personajes sean más interesantes, de que nuestros personajes sean más completos y se parezcan más a los personajes que podemos percibir de las obras de literatura, por ejemplo. Bueno, si os habéis fijado, pues los personajes protagonistas siempre son la hostia, siempre son súper cambiantes, pasan sufren una evolución, las cosas les afectan de cierta manera. Pues vamos a ver cómo conseguir eso. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre dos tipos de evolución de personaje que existen. La primera es la evolución del héroe clásico. La evolución del héroe clásico la conoceréis porque seguro que la habéis estudiado alguna vez en literatura o donde sea. Y el héroe clásico lo que tiene es que empieza en una situación estable, más o menos, cumpliendo su papel en sociedad, o bueno, o sea, en una situación más o menos tranquila. Sucede algo grave en su vida y tiene que, a raíz de eso, salir de su zona de confort o incluso viajar y enfrentarse a una serie de retos en los cuales va a mejorar sus habilidades y cuando haya completado todos sus retos, al final será el héroe de la historia. Se va a convertir de alguien que no era un héroe a un héroe. Va a ser una progresión de un punto a otro, como podéis ver en la imagen de fondo. Vale. La, El otro tipo de héroe que existe es el héroe icónico. El héroe icónico es un héroe que ya es héroe desde el principio y va a sufrir, bueno, va a enfrentarse a una serie de retos en esa aventura y cuando los termine va a seguir siendo el héroe. No hay una progresión, es una línea recta. Por ejemplo, este tipo de héroe, el segundo, el héroe icónico, lo podemos ver en los cómics de superhéroes. Cuando un cómic de superhéroe ya consagrado, por ejemplo, Spider-Man o, por ejemplo, Batman, lo que sea, empiezan la aventura, son, por ejemplo, Spider-Man. Cuando derrotará al enemigo que se le ponga delante, lo que sea que tenga que hacer, se activarán las bombas que haya que desactivar y cuando llegue el final de la aventura va a seguir siendo Spider-Man sin ningún cambio psicológico, sin ningún... nada. Puede haber pequeños cambios, pero básicamente el personaje seguirá siendo el mismo. Esto da pie a que se puedan crear aventuras sin fin, cualquier tipo de aventura, porque al final es como un capítulo de He-Man. Todos los capítulos de He-Man o de los Power Rangers, por ejemplo. Todos los capítulos de los Power Rangers empezaban con los Power Rangers tranquilicos, aparecía el monstruo, se enfrentaban a él, primero aparecían las masillas, luego aparecía el monstruo, enfrentaban una serie de problemas, al final derrotaban al monstruo y volvían a ser los Power Rangers tranquilicos en su mismo sitio. O sea, ese tipo de historias son incentivadas por el héroe icónico, que es el héroe que es héroe al principio, tiene unas herramientas que pueden ayudarle a resolver el problema y las utiliza para resolver el problema y se acabó. ¿Esto quiere decir que es malo? Pues no, porque como ya os he dicho, el héroe icónico puede utilizarse sin miedo en cualquier tipo de aventura, que sabemos que va a acabar bien o bueno, mal, lo que sea, a lo mejor lo puede acabar como sea, pero es un héroe que ya tiene las herramientas para resolver. No tiene que pasar por un viaje ni por una evolución. Y si os fijáis, en los juegos de rol, el héroe icónico es el más habitual, porque normalmente, como el héroe clásico tiene un principio y un final muy marcados, el final es cuando se convierte en héroe, en juegos de rol normalmente ya empezamos siendo un héroe o una persona especial, y bueno, especial en el buen sentido. Y pues eso. Eh, lo más normal, por ejemplo, en Dungeons and Dragons o partidas de... No voy a poner la llama de Tulu porque no es muy ejemplar, pero bueno. En partidas como de fantasía medieval y tal, que normalmente suelen funcionar por niveles, sí que hay una progresión, eso es verdad, pero la progresión suele ser acorde con la dificultad de los retos que nos van a imponer.
O sea que tampoco es que haya una progresión. Y realmente es una consecución de pequeñas aventuras en las cuales siempre vamos a estar interpretando un héroe icónico. Ya que somos nosotros los que tenemos que resolver la aventura, somos vosotros los que tenemos las herramientas para resolverla. Vamos, que el héroe clásico es una historia de superación y el héroe icónico es Superman. Vale, a ver, ¿qué más? Bueno, ya que conocemos esto, sabemos que la mejor opción es hacer que los personajes de alguna manera evolucionen. No quiere decir que tengamos que cumplir siempre la historia del héroe clásico, pero sí que dentro de lo que sería la historia del héroe icónico tenemos que conseguir que nuestro personaje, las cosas del mundo le afecten. Y una de las maneras de conseguir esto es con el juego dinámico. Para hacer que sea dinámico el asunto, pues es eso, tenemos que conseguir que las cosas que ocurren, los retos que nos van a ir poniendo, abrazar el reto. O sea, es decir, que el máster o la historia pues nos van a ir poniendo retos como, por ejemplo, dilemas morales, nos van a poner puzzles, nos van a poner todo tipo de cosas, de trabas, para conseguir resolver la aventura. Lo que tenemos que hacer es intentar pensar siempre en que estas cosas de alguna manera deberían afectar a nuestro personaje si queremos que el personaje sea un personaje profundo. No quiero decir intensito, sino profundo, sino que tenga un mínimo de que no sea una línea recta. Los personajes deben abrazar ese peligro de manera que reconozcan el peligro cuando lo hay y no sean el típico, por ejemplo, el ejemplo más básico. Un enemigo nos está retando y nos dice que ha conseguido el poder de las 3 gemas y que es invencible y nadie va a poder detenerlo, y nosotros le contestamos que se calle y que le vamos a pegar una paliza y le pegamos una paliza. ¿Vale? Le atacamos. En la misma situación podríamos contestar que esperemos que sea igual de poderoso que de silencioso y nos lanzamos contra él, pero no sin antes tener en cuenta mirar a nuestro alrededor y observarlo bien para ver si ha habido algún cambio en él y podemos descubrir algún poder nuevo que ha conseguido con las gemas. Las dos situaciones tienen lo mismo, pero en la segunda situación estamos reconociendo que el enemigo es un posible peligro. Y esto nos va a dar un poco de profundidad. Vale, vamos a ver. ¿Qué más? Lo otro que podemos hacer, aparte de reconocer bien el peligro, eso no quiere decir que nos tengamos que venir a menos, sino que nosotros tenemos un personaje que es capaz probablemente de superar ese peligro, sabemos que somos capaces porque lo normal es que lo seamos, que de alguna manera, una u otra manera, seamos capaces de superar el peligro, pero lo que vamos a hacer es eso, reconocer el peligro, pero tampoco hace falta que nos hagamos de menos. Luego tenemos la otra opción que es hacer que seamos vulnerables, que no nos centremos solamente en las cosas positivas de nuestros personajes, que la ficha no sea una lista de cosas guays y de poderes, sino que también tenemos que tener en cuenta nuestras debilidades, aunque la mayoría de juegos de rol ya incluyen defectos, incluyen mecánicas como por ejemplo la llamada de Tulu. Vamos a poner un ejemplo con la llamada. La llamada de Tulu en la 7ª edición incluyó los lugares significativos, los personajes significativos, ese tipo de cosas que son puntos débiles del personaje, que si pierde esas cosas o que tiene una dependencia emocional de esas cosas, y si las pierde va a sufrir. Pues ese tipo de elementos tenemos que tenerlos en cuenta y ponerlos siempre en juego, relacionarlos. De hecho, si relacionamos, por ejemplo, unos personajes no jugadores o otro personaje jugador con alguna acción que nosotros estemos sufriendo, vamos a darle foco y además vamos a contribuir a lo de la destrucción de foco que hablamos anteriormente. Lo de ser vulnerable pasa por... lo podemos hacer también en conversaciones, podemos mostrar nuestra vulnerabilidad en conversaciones y todos los personajes tenemos que intentar encontrarles una vulnerabilidad. Aún incluso que nuestro personaje queramos interpretarlo como un personaje fuerte, no quiere decir que cada vez que queramos mostrar nuestra vulnerabilidad tengamos que ser flojos, tenemos que ser un personaje pusilánime y que sufre por todo. Simplemente podemos interpretar nuestra vulnerabilidad siendo un personaje fuerte también.
podemos hacer que, en este caso, lo que vamos a preguntarnos es por qué por qué me preocupa, por qué debería preocuparme esta situación. Y a partir de esa respuesta, que por ejemplo podría ser una respuesta así bastante plana, sería porque estoy dedicado al bien común o porque me gusta el dinero y si cumplo esto me va a hacer rico o porque odio a los demonios. Vale. O si queremos algo un poco más profundo, esto ayudaría a mi padre, vos te estás relacionando con personajes que no son tú. Lo de relacionar siempre el motivo por el cual haces las cosas con personajes externos va muy bien, enriquece la partida bastante. O sea, es mejor intentarlo por ahí. O, por ejemplo, no podría vivir con ellos si no hago esto. Entonces, eso serían posibles respuestas a la pregunta ¿por qué esto me preocupa tanto? A ver, ejemplos. Sí, ejemplos, pues por ejemplo tenemos este de aquí. ¿Por qué esto me preocupa tanto? Pues por ejemplo, porque estoy dedicado al bien común, porque he entrenado toda la vida para ello. Esto sería una manera de pensar para el personaje que estaría bastante bien, pero se puede mejorar. Porque podemos decir, por ejemplo, me preocupo por el bien común porque he visto lo que pasa cuando no se, bueno, cuando no nos preocupamos por él. O por ejemplo, quiero ser rico quiero ser rico para salir de las deudas, o aún mejor, quiero ser rico porque tengo miedo por lo que pudiera pasar a mi familia, por lo que pudiera pasar a mi familia, o a la gente a la que le debo. Vale, bueno, pues básicamente lo que hemos visto es que básicamente lo que hemos visto es que existen varios tipos de héroe, que en juegos de rol normalmente vamos a encarnar al héroe icónico que se va a enfrentar a las 1001 aventuras, y que no va a tener tampoco una progresión de 0 a héroe, sino una progresión de héroe a héroe. Y luego hemos visto también que nuestras dos principales herramientas son que nos importen las cosas, que todo lo que ocurra en la partida, cualquier problema al personaje de alguna manera le afecte, en mayor o menor medida, pero que se refleje de alguna manera en su carácter, en sus tomas de decisiones o lo que sea, esa afectación por lo que ocurre, no ser un personaje totalmente plano de, bueno, pues ataco y ya está, sino ataco pero dame un poco más de chicha. Y luego también el que es importante que saquemos a la luz nuestras vulnerabilidades y las reconozcamos en el juego. Por ejemplo, como diálogo se me ocurriría un personaje reconociendo un personaje podría reconocer un alcoholismo, por ejemplo. Podría entrar eso. Y se puede hacer de diferentes niveles. Puedes reconocer tu alcoholismo y decir, vale, bebo, pero que no sé qué hacer para dejar de hacerlo. O puedes tirar balones fuera y decir, vale, sí, bebo, pero de manera desafiante, has tardado en reconocerlo, en verlo y seguir bebiendo. Ese tipo de situaciones se pueden dar y eso es lo que tendríamos que intentar. Pues eso. No sé si me dejo algo. Creo que había algo aquí al final que podía deciros. Ya está. Pues ya no os digo nada más. Pues nada. Pues capítulo terminado y espero poder jugar pronto. Venga. Adiós.